quería agradecer a Fundación Duque de Soria. Soy Fabio Yu Li desde Taiwán y Universidad de Tsinghua, y me alegro llegar a Soria. Y también muchísimas gracias a doña Luisa y también nuestro equipo. Y ahora pasa a mano de José Luis. Venga. Bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de moderar la primera mesa según el programa que el doctor Yu-Chun Lee ha diseñado para nuestro seminario. Va a componerse, lo digo rápidamente, va a componerse de 3 bloques que se van a desarrollar durante los 3 días, y en el primer bloque de hoy vamos a hablar sobre todo de aspectos referidos al primer encuentro lingüístico entre las lenguas española y Minang, que se produce en el sudeste asiático, esencialmente en Filipinas y en territorios, en ciudades portuarias de China. Vamos a ver cómo se produce ese encuentro, la importancia que tiene y cómo esos 2 idiomas van a empezar a interactuar, sobre todo el Minang más que el mandarín, porque era la lengua que se hablaba en la región, en la provincia de Fujian. Vamos a tener 3 ponentes de mucha altura. Vamos a empezar con el doctor Fabio Yu-Chun Lee, que nos va a hablar de ese, entre otras cuestiones, de ese primer diccionario que se encuentra en la biblioteca de Santo Tomás, de la Universidad de Santo Tomás de Manila, que es una verdadera joya lingüística para todos nosotros, aparte de otros diccionarios que hemos podido ir publicando a lo largo de estos años en la colección Hokkien. Después de esa introducción que hará el doctor Yu-Chun Lee, hablará el profesor Regalado José, que viene desde Filipinas. El doctor ha trabajado muchos años como archivero, director de la biblioteca de la biblioteca de Santo Tomás, donde se encuentra precisamente el diccionario, y es un gran conocedor no solamente de ese primer encuentro entre el español y el Minang, sino incluso de otras lenguas como el tagalo, que también se hablaban en la región. Y terminaremos la charla con la doctora Luisa Chan, una gran especialista en muchas cosas, en lingüística, y es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y que nos va a hablar también de aspectos lingüísticos y de aspectos de ese intercambio cultural entre ambas lenguas. Por tanto, para no dilatar mucho el seminario, la reunión de hoy, vamos a empezar. Van a tener solamente unos 5 o 10 minutos. La idea, como moderador, por lo menos para esta mesa mía, es intentar discutir lo máximo posible, mejor que dar mucha información, y que sigamos como equipo que somos intercambiando nuestras ideas y nuestros avances para ver cómo podemos, además, sobre todo al final el viernes, cómo podemos proyectar a futuro seguir avanzando. Por tanto, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra al profesor Yu-Chun Lee para que nos hable cuando quiera. Gracias. Vale, muchísimas gracias a Pepe. Y venga, ese es una experiencia muy especial, ya, porque pasa a COVID-19 y casi 4 años no llegué a España. Para mí ahora mi español es muy malo, pero pasa este COVID-19 malísimo. Ya. Pero esa es una cosa muy curiosa, porque mi español es como la gente de los sangleyes del siglo XVII, porque ellos no saben gramática, no saben cómo utilizar tiempo, etc., como una Tarzán. Ya. Por eso mi español puede ser una copia de los siglos XVII de los sangleyes. Vale. Venga. Primero, gracias a nuestro equipo, los amigos, y también gracias a National Tsinghua University, profesor director Juan Yinong. Y también necesita gracias a mucha fundación de Zhang Jingguo, Cao Yonghe, etc. Sin ellos, nosotros no podemos llegar a este momento. Ya. Pero
más importante es tenemos muchos sueños. Suerte. También tiene sueños, también, pero mucho más suertes, porque en 2017 yo con Pepe fuimos a Universidad de Santo Tomás, archivo de UST, y hemos encontrado un catálogo. Este catálogo es una frase muy curiosa, he dicho, un diccionario, pero vale muy poco. Por eso, nosotros curioso es por qué un diccionario vale muy poco. Y por eso, yo con Pepe y vamos a pedir favor con don de grado y vamos a ver. Y con más suerte, porque nosotros ve algunas páginas y se ve una frase, una palabra, término, se dicho Quilong Tan Shui. Y se dicho Quilong Tan Shui es las islas están españoles. Por eso significa es el diccionario hecho en siglo XVII, la época de españoles colonial. Isla Hermosa. Por eso empieza nuestro camino de investigación. Pero más importante es una cosa ese camino ya otro profesor, un sabio, profesor Han Kelong, Kring Klong, sí. Lo siento, en nuestro necesidad habla mucho lengua, pero es una puede ser como una sociedad de manina. Tiene tagalog, tiene otra lengua extranjera. Profesor Colón ya ha hecho muchas cosas. Él tiene unos libros de discutir el arte de la lengua Chinchu. Por eso nosotros tiene muchos estudios desde sus estudios. También muchísimas gracias por eso, Colón. Y por eso, y después nosotros empieza estudio y también con profesor Lien Qinfa también, y mi compañero Zhong Ren, y también después también el profesor Zheng Yin también ayuda a nosotros mucho. Por también mi ayudante, Xin Quan Luis, él trabaja mucho con nuestros libros, ahí están los libros, facsimil, todo pasa su mano, y por eso, pero es una cosa muy interesante. Vamos a ver mi PPT para entender más cosas, porque hay muchas imágenes, puede... ¿Este de quién es? Ese diccionario no es mío. Es mía. Es mía. ¿Este? No. Ya. ¿Tuyo este? Ya. No, pasa. Son todas mías. ¿Estos son todos tuyos? Ahí está. ¿Este? No, Sanley. Abajo. El ratón es muy sencillo. Ya. Por eso, yo hablo es cuando los sangleyes encontraron los castillas, y los castillas, los castellanos, los sangleyes se llaman los castellanos Huaren. Todavía no sé qué más claro qué significa, pero nosotros desde las fuentes de chinos puede entender. Todos los sangley se llaman los españoles Huaren, vale. Por eso vamos a otras páginas. Por eso es una Agón Filipinas en Pueblas. Nosotros fui con Pepe en 2005. Vamos a Puebla de Los Ángeles, sí. Hemos visto este pagón. Ese pagón tiene una imagen, puede entender la sociedad de Manina, porque vamos a ver, ese es Intramuros, y aquí es Parián.
Y puede ser, aquí puede ver a los chinos católicos y los chinos y también los sabios de chinos se pasean con los españoles en intramuros. Y también algunos pueblos, por ejemplo, de Pinondo, etcétera, o hay otros, Parián, etcétera. Y por eso es una sociedad en siglo XVI, XVII, mestizo, dos cultura, lengua, y por eso es una cosa muy interesante. Y después vamos a ver otro, puede ser pasar Box Codex, es un manuscrito muy famoso, es de los tagalos, etcétera, y por ejemplo es Sangley, o sea, ese Sangley es Hakka, es cantonés, etcétera. Y también para la parte de los españoles, más importante es entender o aprender el idioma castellano para evangelizar católico, para los padres, los dominicos. Pero por la parte de chinos, entender españoles es para hacer negocios. Por eso es diferentes objetos, pero creé un sistema de conocimiento de lengua, cultura, ambos. Por eso, y tiene muchos libros y diccionario, gramáticas, se ha hecho por dos partes. Pero es Juan Copo. El más importante es Juan Copo, tiene muchas obras y después, pero para mí es más importante, vamos a... Adelante, sí, adelante. Ese es para introducir el sistema de planta, otra más, de la tierra, etc. Pero para los chinos, ellos no interesan solo sobre conocimiento de geográfica. Ellos más interesan en negocios. Por eso pasa esta época y después es dominico no introducir más conocimiento de geográfica a los chinos, ya, etcétera, etcétera. ¿Puede más? Ya, sí. Para mí es una cosa más importante es, vale, ya pasa. Ese otro es símbolo de por dominico de niebla, y hay otro, ese diccionario, vamos a ver, ese Quilón Tan Shui, y ese arte de la lengua Chinchu es obra de profesor Colón, tiene muchos estudios. Para mí es otra parte, es los chinos, cómo aprender españoles, porque antes la gente siempre sabe más cosas, es los españoles, cómo aprender chinos. Pero para nosotros más curiosos, porque no deja ningún documento o manuscritos para entender los chinos cómo aprender español. Ese es otra parte, es el diccionario de Pedro Chirino, pero también puede significar los chinos cómo aprender español, cómo entender. Pero más importante es otra cosa, es nosotros se llama ahora es manuscrito, se llama manuscrito en la Library Augustino, Austin, Auguster Library. Ese es un manuscrito nuevo, pero tiene todos los datos, los chinos, cómo aprender españoles, y desde este manuscrito nosotros podemos entender los métodos de los chinos, y también por pasar por nuestros estudios. Por ejemplo, el profesor Luisa ya ha hecho un gran trabajo en la académica
Ya, vale. Después ella puede hablar más cosas. Y también profesor Lien habla cosas, vale, los chinos, los sangleyes aprenden español. No pasa por los españoles. Pasa por los tagalos o los mestizos chinos. O se llama Toshinya. Ya. Por eso es una cosa, es un éxito muy importante. Por eso ahora vamos a continuar este camino para entender más cosas y para la gente o todo el mundo sabe, es una heritage, ¿cómo se llama? Herencia del humano. Vale, esa es mi charla. Gracias a todos. Y pasa mi mano a Pepe. Muy difícil hablar español. No, pero está... No puede imágenes. No sabes. Se te ha entendido perfectamente, vale. Fabio. Bueno, además, con eso, con tu introducción y con tu ponencia, queda muy claro ese mestizaje, ese contacto entre los distintos pueblos, con distintos idiomas y culturas, y cómo efectivamente intentan unos a otros entenderse con sus propios métodos. Los españoles con sus gramáticas, con sus diccionarios, con su tradición de hacer lo que ya venía de América, y cómo los chinos, también la población china, también necesita y quiere comunicarse y lo hace a través del propio mestizaje que se produce incluso en Filipinas. Me parece que ya el debate empieza a ser muy rico y para estos 3 días. De hecho, vamos a ver cómo ocurren esas cosas en Filipinas, y para eso tenemos, yo creo, a una de las personas que podemos escuchar más interesante, que es el profesor Regalado José, que nos va a hacer su ponencia en estos instantes. Buenos días a todos. Muchas gracias para esa oportunidad para presentar algo sobre nuestros estudios. Y soy Regalado Trota José, mi apellido es José y mi nombre es Regalado. Es una confesión a todo el mundo. Y soy el ex archivero del archivo de la Universidad de Santo Tomás, la más antigua universidad en Filipinas y casi en esa parte de Asia. Se fundó la universidad en 1611 y bueno, sí, la primera. Sí, vamos a hacer. Sí, así se titula mi presentación, vale muy poco. Bueno, esa presentación tiene imágenes sobre el diccionario y el contexto, el lugar donde se custodia ese diccionario. Bueno, me gustaría hablar sobre la fundación de esa universidad. Se fundó por los dominicos porque creo que es importante saber un poco de la historia de los dominicos, cómo empezaron a hacer este tipo de trabajo con los chinos. En Filipinas los chinos se llamaban sangley, que es palabra solo para los chinos en Filipinas, no en otro país. Y los agustinos empezaron primeramente a evangelizar a los chinos en algunos pueblos cerca de Manila, pero cuando llegó el primer obispo de Manila, Domingo de Salazar, asignó a los chinos a los dominicos para su trabajo. Entonces, ahí empieza 1500, 90, algo así, la evangelización de los dominicos a los chinos. Y los dominicos también fundaron misiones en la parte norte de Luzón o de Filipinas hasta algunas islas al sur de China y al sur de Taiwán. Entonces, de hecho, construyeron iglesias grandes en algunas islas en esa parte, en la parte norte. Podemos pasar. Personalmente, a mí no me importaba mucho
este diccionario, porque yo soy filipino y no me importaba mucho el estudio de China. Pero con los dos caballeros empecé a entender mejor relaciones entre filipinos, españoles y chinos y los sangleas. Entonces empecé también a hacer, bueno, son documentación allí se ve cómo llegaron los dominicos al sur de China y a Taiwán. Y esta es una gran iglesia, bueno, vamos. Una gran iglesia en la isla de Fuga, que ahora es muy difícil acceder a esta isla por el mar, pero se puede ver aquí la importancia que dieron los dominicos a las misiones cerca de Taiwán. Esta iglesia se construyó en los años 1640-30, o sea, casi el mismo periodo del diccionario que estamos hablando. Y bueno, el mapa. Y se puede coincidir también la construcción de otra iglesia de todos los santos en la isla de Chilong, en Taipei. Aquí están las ruinas de la iglesia. Y después de este descubrimiento, he también descubierto otra iglesia de los dominicos en Nagasaki, en el mismo periodo, porque después de 1620 empezaron la persecución de los cristianos, fueron expulsados todos los dominicos. Entonces, esa iglesia de Nagasaki tenemos que comparar también con las iglesias de Fuga y de Taiwán. Y allí mi interés. Este es el mapa del siglo XVIII, pero solo para demostrar dónde estaban las misiones dominicanas con los chinos. Aquí es como el lugar de los dominicos, la iglesia de Santo Domingo, el colegio de Santo Tomás, donde estaba primeramente ese diccionario, y la escuela de San Juan de Letrán, también por los dominicos. Detrás de los muros, de intramuros, hubo el gran distrito de los sangreas que se llamaba Parián. Parián es palabra tagala, que quiere decir mercado. No muy discutido, es cerca, junto al distrito de los chinos de Parián, hubo otra comunidad de los japoneses, de Dilao. Entonces hay que tener en cuenta las cuatro comunidades, los españoles, chinos, filipinos y japoneses. Y aquí está Binondo, donde se imprimió algunos libros raros, y aquí está el hospital de San Gabriel, construido por los dominicos solo para los chinos. Y aquí estaban los primeros lugares de los chinos, donde estaban las primeras misiones de los agustinos, Baybay, que se llama Belongos también, y fueron trasladados a los dominicos. Podemos pasar por la otra presentación. Y dando un repaso a ese diccionario Hispanico-Sinicum, bueno, ¿y cómo se salvó? O cómo es que todo el mundo sabe que Intramuros fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo sucedió que ese diccionario sobrevivió la destrucción? Bueno, antes de la guerra, la Universidad de Santo Tomás trasladó su lugar a este otro distrito de San Pablo, y toda la biblioteca y el archivo se trasladó también.
Entonces, gracias a Dios, se salvó toda la riqueza bibliotecaria de la universidad. Eso es lo que quedó de la universidad en su sede antigua, todas las ruinas. Y esta imagen de cómo aparece ahora el archivo donde está custodiado nuestro diccionario. Y hay otros más, estos son 2 catálogos de nuestra colección. Y tenemos otros documentos para el estudio para nuestra investigación, que han visto también nuestros caballeros. Y interesantemente, en el diccionario hispánico-cínico aparecen también palabras tagalas. Y hice también un listado de cuáles son las palabras. Refieren a pescado, a telas. Entonces se puede conectar con la vida entre los chinos y los sangrees. Bueno, vamos a cerrarla y abrir otra. Aquí también otra vez el mismo mapa donde se puede apreciar. Aquí hay un fraile dominico en la Universidad de Santo Tomás. Ese es el lugar donde los dominicos parían el distrito de Binondo y el hospital de San Gabriel. Y aquí no se puede ver del lado de los japoneses. Entonces se puede apreciar el conjunto de la comunidad chino, español, filipino. Y por último, hemos descubierto algunos documentos más sobre la convivencia de los sangrees filipinos y españoles. Es que en 1620 o 30, algo así, los sangrees hicieron un pleito contra los propios dominicos, contra algunos abusos, y aparecen firmas en caracteres chinos, y también aparecen firmas en Baybayin, que es la escritura antigua de los tagalos. Lo que quiero decir es, esos vienen a ser signaturas, firmas de los hijos de chinos, padres chinos y madres filipinas. Entonces ahí se puede ver a través de ese documento el desarrollo del mestizo sangre. Y es un documento muy importante porque aparece las 3 lenguas, español, chino y filipino. Bueno, gracias. Bueno, ya vamos viendo cómo se establece la necesidad de ese diccionario, cómo se producen las vicisitudes de ese reencuentro con el diccionario en el archivo cuando éramos muy jóvenes, teníamos pelo. Entonces, también cómo es posible que se produzca el diccionario gracias a los padres dominicos, cómo era su labor, cómo ha sido también la posibilidad de conservar hasta el día de hoy el archivo. El diccionario. Creo que ahora probablemente la doctora Chan nos va a hablar un poco más también, además de la importancia de su contenido lingüístico, su contenido en el lenguaje entre español, tagalo, chino. Ya estoy preparando preguntas para después. O sea, para esta discusión me están surgiendo unas cuantas, pero antes queremos escuchar sin duda a la doctora Chan lo antes posible. Recuerde que tiene 10-15 minutos, la idea es discutir. Y cuando quiera tiene la palabra, doctora. Buenas a todos, soy Luisa Chan, profesora catedrática de la Universidad Nacional de Taiwán. Pero antes de comenzar mi ponencia, me gustaría repetir lo que ha dicho nuestro coordinador y jefe de grupo, profesor Fabio Yu-Chong Lee, que en realidad, en primer lugar, quería dar agradecimiento profundamente a la Fundación Duque de Soria por habernos dado esta gran oportunidad, que el grupo hemos recorrido
miles de distancia para llegar aquí, de la isla hermosa donde estaban los españoles en el siglo XVII. Y lo precioso de este grupo es que los miembros han venido de 5 universidades, 5 países, que hay Universidad Nacional Tsinghua, pues el director del Centro de Estudio de la Humanidad, profesor catedrático y académico de la Academia Cínica, profesor Juan Yinong, aunque no está aquí, sin su gran apoyo no hubiera sido posible nuestra presencia aquí. Luego también a los miembros, primero a don José Ricardo Trota José, por su apoyo y estudio. Ha estado en Taiwán hace 3 años antes del COVID, y también al profesor Henning Klong, que yerno de Taiwán, ¿no?, que había empezado su estudio de arte de la lengua Chiuchou, y también el gran espíritu nuestro, Fabio, de haber podido coordinar todo esto, y el único español aquí. Sin su apoyo local tampoco hubiera sido posible nuestra llegada hasta la Fundación Duque de Soria, y sobre todo los 2 jóvenes prometedores, los 2 doctorandos, Luis de Macao y luego Carolina, ahora es doctoranda y alumna de profesor José Luis Canio Ortigosa, y también un gran investigador de la Academia Cínica, el profesor Zhongren Chen, el gran historiador, también ha estudiado mucho sobre la zona del sur de Asia. Así que yo, en realidad, yo soy filóloga de literatura hispánica, pero yo tengo la gran suerte de poder meterme en este gran grupo desde hace 5 años, gracias a la invitación del profesor Yu Zhongli para poder incorporarme en este grupo. Y también tengo la gran suerte de poder trabajar en 2 universidades, de donde trabajo ahora Universidad Nacional de Taiwán, pero hace 3 años también me incorporé en la Universidad Nacional Tsinghua. Así que yo soy profesora de estas 2 universidades. Lo que voy a hablar hoy es la segunda serie de los documentos históricos de Minnan, Hokkien español, y es precioso, y hay que saber que hoy día todos estos documentos se archivan en los países europeos, o sea, donde durante la época de los siglos XVI y XVII, pero estos documentos hoy día requieren a los profesores del lejano oriente chino o del lejano oriente para estudiarlo, porque los europeos a lo mejor no saben que en su biblioteca, donde atesora tantos tesoros, pero los orientales tampoco sabíamos de que nuestra herencia cultural están archivados en las grandes bibliotecas de Europa, sobre todo en la Biblioteca Angelina de Roma, Biblioteca Duque Augusto en Alemania, luego en Leiden de Holanda, en Austria. O sea, la gran labor nuestra del equipo es enorme, y además hoy vamos a volver a la época áurea española de los siglos XVI y XVII. Y vamos a ver, de todos estos facsímiles voy a trabajar es este manuscrito archivado en la biblioteca Duque Augusto en Alemania. ¿Y cómo ha sido el descubrimiento? Pues todo este proceso ya ha comentado el profesor Fabio, ¿no?, del grupo, y al final lo que pasa es que al descubrir este documento, los profesores creían que eran para los chinos a aprender portugués, pero después el profesor Fabio Li recibió ese documento enseguida a justificar sangre extramuro y luego de Castilla. Enseguida él dice que esto sin duda alguna es un documento para los sangre a aprender español. Pero estos son los primeros trabajos que yo había hecho en mi columna sobre algunos vocabulario y frases.
Pero aquí, hasta ahora, bueno, los dos únicos estudios son los artículos del profesor Lien, también está aquí, y también artículos del profesor Yu Zhongli, escrito en chino. Luego ya es mi artículo que ha comentado el profesor Fabio, que se publicó el año pasado en junio en el Boletín de la Real Academia Española, que es parte de mi trabajo, y ahora estoy trabajando porque en realidad es como un laberinto de vocabulario. Sin decirlo o sin decodificarlo, nadie sabe que en realidad es un diccionario. Es un manual, ¿no?, para que los sanglees en Filipinas a estudiar, aprender español. O sea que hoy día a estudiar la segunda lengua extranjera o lenguas extranjeras tenemos que saber que en realidad hace siglos nuestros antepasados ya habían empezado y a estudiar con mucho ahínco. Y esto, el Forangi ya, bueno, se sabe que durante los siglos pasados los orientales, ¿no?, llamamos a los portugueses o a los españoles como Forangi. Por eso, a verlo, ya sabemos que es un manual que los comerciantes chinos, mejor dicho, en Manila, para aprender el español. ¿Y por qué? Para hacer negocio, principalmente. Y hasta ahora todos los documentos y diccionarios han enfocado en el estudio de los sacerdotes, evangelistas, a aprender chino, a aprender el taiwanés o dialecto, pero este manuscrito casi es el primero que hasta ahora se ha descubierto que los anglés, o sea, los chinos, para aprender español. Y esto para nosotros como hispanistas chinos, taiwaneses, es muy importante saber cómo aprendieron nuestros antepasados el español. Es un gran estímulo para que sigamos, ¿no?, trabajando. Y esto, a ver, según mis estudios, ¿cómo ha sido este manuscrito? Primero, se escribe todo en chino, o sea, en carácter chino. Luego, se pronuncia en dialecto Minnan taiwanés. Hola. Y luego, en realidad, esa pronunciación, ¿no?, fonética, es español. Por ejemplo, si me permite, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cielo. En español es cielo, pero en chino se escribe, no está aquí, 2 caracteres. Por eso ve así, cielo. Y en taiwanés o Minnan es tien. Pero para aprender cómo se pronuncia tien en español, ellos han escrito Silo abajo, celo, ¿veis? Celo es Minnan taiwanés, el dialecto, pero para equivalencia, ¿no?, más o menos. Cielo. Pero se pronuncia mal, pero no importa, se entiende, ¿no? Se entiende. Algo como ahora los españoles aprender chino también se equivocan, ¿no? O sea, un poco de error. Así todo esto, y son tan listos nuestros antepasados, tanto los españoles como los chinos, saben codificar y clasificar según la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza, luego la costumbre, luego los géneros, para que sepan, y luego como un glosario de vocabulario, luego para componer frases, o sea, sin gramática, sin plural, sin plural, sin género, sin diferencia de género, pero se entendía perfectamente y ganaron mucho dinero, o sea, como un electorado. Y aquí podéis ver las primeras páginas del manuscrito. Yo he destacado, ¿no?, como cielo, celo, y luego las 4 estaciones. Y a través de esto también sabíamos que antiguamente en realidad no había primavera, sino verano, otoño, invierno, porque eso ya viene del latín, ya más estudios, porque ahí pone estío. Estío ya hoy día es como un vocabulario muy poético. Ahí aquí, en realidad, ve, la parte derecha es mi interpretación, pero ahí ves todo en carácter chino. ¿Quién sabe que ahí se esconde español? Nadie. Pero yo
los tres, los únicos 3 artículos, hemos descubierto este secreto y gran contribución, porque la gente pregunta, ¿pero para qué? Minnan, dialecto taiwanés, chino, español, entonces, ¿qué sirve? Uy, sirve mucho. Justo hace 2 días, el gobierno francés subvenciona 3 años a un gran equipo de español, francés, holandés, taiwanés, chino, o sea, han agrupado a muchos estudiosos para seguir investigando los diccionarios chino-francés. Pero la gran contribución es nuestra, porque hemos lanzado esto el primer paso. Por eso voy a decirles al gobierno francés, sin la Fundación Duque de Soria no hubiera salido ese gran grupo. Sí. Y aquí, bueno, este es el borrador. En realidad ese manuscrito, las primeras 13 páginas es como transcripción, luego ya hay borrador. En total, según lo que ha calculado el profesor Fabio, no más o menos 5.000 vocabularios, o sea, son muchos, o sea, requiere toda la vida para estudiarlo. Voy a correr un poco, por eso, la primera parte de ordenar, la más usual necesaria, siempre, por ejemplo, ropa. El término ropa ya se ha convertido como el único término para facilitar la comunicación, aunque se trata de otras cosas, pero ropa. Comprar ropa puede ser pendiente o pañuelo, pero para facilitar el negocio. Luego, ¿cómo se reconoce y decodificar el laberinto esto? Por ejemplo, dinero, sale tantas formas de escribir, pero según la frase ya yo puedo decodificar, saber que esto se trata de dinero, pero sin saber español es muy difícil, pero ahora ya sabemos que ahí dónde está el español, dónde está el taiwanés, dónde está el chino, y ves que la forma, mucha gente pregunta de que esa evolución de la escritura española a lo largo de los siglos, igual el carácter chino. Por ejemplo, aquí he encontrado al menos 83 formas de escribir yo, y a verlo. 84, hay más. Entonces, a ver si no, bueno, hoy día ese del estándar moderno ya todo el mundo conoce, pero si ve cualquier caligrafía china es difícil. Sin esa práctica y formación no se sabe cómo identificar ese carácter. ¿Veis? Estas frases. El yo sale de diferentes formas, pero aunque a verlo yo sé que se trata de yo, pero yo tengo que comprobar, tengo que evidenciar y probar de que este es el carácter yo. O sea, ya requiere mucho tiempo. Yo por este trabajo estaba a punto de morirme. Y ahí también hay caracteres taiwaneses, o sea, tradicionales, y esto gracias al profesor Lien, que es experto, y profesora Zheng Yin también. Ellos son expertos de estudio de taiwanés. Entonces, a través de sus investigaciones, yo he podido agrupar para decodificar mis investigaciones. Por eso, el significado de este grupo es enorme. No podemos faltar a ninguno. Así que yo creo que este grupo vamos a seguir adelantando, ¿no? Vamos a adelantar. ¿Y cómo aprendieron los sangreis? Aquí ya he comentado que salvo algunos términos, por ejemplo, hijo, hija, padre, madre, en realidad todo igual, sin masculino ni femenino. Tampoco plural, singular. El chino no tiene singular, plural, y tampoco los tiempos verbales, ¿no? Hoy, mañana, ayer, todo igual, o sea, el tiempo quieto. Y voy a ver, y para hacer el estudio de este trabajo, en realidad, gracias a esos diccionarios, sobre todo el primer diccionario hispánico Sinicum, ahí se encuentra el uso de los vocabularios para saber que, en realidad, esto se trata de tal cosa. Y luego esto Francisco Varo también, yo aproveché, pero esto ya es chino mandarín, porque los primeros siglos del siglo XVI, los dominicanos aprendieron el Hokkien, quiere decir Minnan, taiwanés, pero a partir del la segunda mitad del siglo XVII ya empezaron a aprender chino mandarín. Eso también tiene que ver con la evangelización.
católica, porque los evangelistas o sacerdotes querían entrar ya en la capital de Pekín. Por eso después de este siglo ya todo podemos ver el diccionario ya chino mandarín, no es como Minnan. Luego algunos ejemplos, yo voy a saltar, vamos a ver aquí. Vamos a ver esta frase. Por ejemplo, en chino dice, 你去大明买无着件. Quiere decir, si usted fuera a China, no compraría cosas tan baratas. Pero aquí Damin es donde, o cuando los españoles llamaron a China Gran Ming. Ming es la dinastía, puedo poner un ejemplo, Cervantes en su Don Quijote de la Mancha de la segunda parte dice que el gran emperador chino está deseando ver mi novela y ahí es Ming. O sea, aquí podemos ver, comprobar más o menos de la misma época. Y luego usted también hace falta, eso tiene que ver con estudio de la evolución de usted. Sabemos que en español, en la Edad Media empezó como vuestra merced, vuesancel, luego poco a poco como usted y tú, vosotros, ustedes. A través de esa evolución igual podemos decodificar cómo ha sido esa evolución de chino, porque chino también usamos nin, o sea, como respecto o tú, tuteal. Entonces, para saber que en realidad la relación entre dos idiomas o los tres idiomas es muy íntima. A ver, vamos. Bueno, veía casi abajo, yo digo, es una torre de Babel, porque ahí lo precioso de ese manuscrito, gracias a Leibniz. Después de tantos documentos y estudios, casi podemos comprobar que fue la época de Leibniz. O sea, el gran filósofo alemán, no solamente filósofo, o sea, es políglota, ¿no? Y él siempre quería y pidió de que había que recoger más diccionarios de China, pero en realidad aquella época su interés era de mongol, del Chin, pero yo creo que por azar le había llegado ese manuscrito y fue archivado en la biblioteca. Eso también gracias a la sabiduría de Leibniz, que hoy día, casi 3 siglos después, podemos estudiar esto. Y a estudiarlo yo creo que yo estoy viajando con el espíritu de Leibniz. Así que gracias, y si tienen alguna duda o pregunta o curiosidad por este manuscrito, estaré encantada de comunicar o discutir con todos vosotros. Gracias.